Hola, muy buenos días a todos y a todas. Soy Sergio. Y yo soy Antonio. Y nosotros somos alumnos de CPO Cruce de cuarto de ESO. Bueno, y durante este curso hemos realizado ciertas actividades relacionadas con el Natural Schooling. Ahora vamos a falar sobre unha técnica de muestreo de plantas e especies. Para iso fomos a dos lugares distintos, a un bosque con río e a un campo que estaba ao lado do noso instituto. Para usar esas medidas usábamos 5 puntos dunha longitud de 25 metros en total e usábamos un cuadrado de 1 metro por 1 metro para localizar as especies esas. Cando xa tiñamos o punto encontrado, usábamos a aplicación PlanNet, que sirve para sacar as fotos ás plantas e que che diga o seu nome científico e o nome normal. Tamén o que facíamos era apuntar todo nunha folla de datos que tiñamos aí en plan a cantidad que tiña esa planta, se era bastante abundante ou moi pouca, tiñamos que apuntar así o nombre e todo nos 5 puntos que xa nombrei antes. E tamén o que facíamos despois ao chegar a casa era pasar unha folla de Excel con nosos compañeiros que tínhamos no grupo e facer aí todos os datos, poñelos e xa mandarlo ao profesor se iso para que vire se estaba correcto ou non. Bueno, como ya dije anteriormente, durante este curso hicimos bastantes actividades relacionadas con el Natural Schooling. Una de ellas fue hacer fototrampeo. ¿En qué consiste el fototrampeo? El fototrampeo consiste en tener una cámara como esta, y bueno, lo que hace esta cámara es, tiene un sensor y una lente por la que saca fotos. Cuando el animal se acerca al sensor, la cámara empezará a sacar una foto o un vídeo. Eso depende de cómo tú la programes. Ahora procederé a explicar un poco sobre cómo realizar correctamente un estudio de fototrampeo. Lo primero que tienes que hacer es estudiar la zona donde quieres poner la cámara o explorarla para saber la fauna que hay y los tipos de árboles que hay y todo. O si hay un río cerca donde los animales pueden ir a beber. Lo siguiente es modificar la cámara a tu gusto. Puedes poner solo foto, si quieres puedes poner solo vídeo, la duración de este vídeo puede ser modificable y puedes hacer también foto y vídeo. Pero esta yo no la recomiendo debido a que lo que hace la foto, cuando el animal pasa, la cámara saca la foto y 5 segundos más tarde empieza a grabar el vídeo. Y yo esto no lo recomiendo porque saca la foto, tarda mucho y cuando empieza a grabar el vídeo el animal ya está muy lejos o ya incluso se fue del rango de la cámara. ¿La que recomiendo yo? El vídeo. El vídeo la recomiendo yo mucho porque cuando pasa el animal no saca una foto, así que ves el animal en movimiento y cómo se desenvuelve. Nosotros, por ejemplo, tenemos una duración en esta cámara de 30 segundos para ver cómo se desenvuelve el animal en esos 30 segundos. Incluso llegamos a ver cómo un animal llegaba a cazar un ratón. Exactamente fue una jineta que cazó un ratón en directo.
Ahora finalmente, una vez que tienes modificada la cámara, puedes encontrar un punto o un árbol, una roca o un tronco en el suelo donde quieres ponerla. Una vez que pusiste la cámara en ese árbol, lo único que tienes que hacer es esperar. Una vez que esperas, tendrás todos los resultados. Y finalmente, encontramos diferentes especies de animales, como por ejemplo jinetas, ratones, zorros, tejones y jabalís. En estas sesiones de Natural Schooling que realizamos, hicimos análisis físico-químicos del agua y analizamos nitritos, nitratos, amoníacos y fosfatos y también pH y oxígeno disuelto. Y dio bastante bien todo, había poco nitrato, poco nitrito, poco fosfato, poco amoníaco, había pH de 7 tirando un poco a base y había bastante oxígeno disuelto, ya que la calidad era buena, la calidad del agua era buena. Tamén hicimos un mostraje de ríos que se trata de meterse en el río que ya mencioné en lo anterior, que íbamos con unas redes que tenemos aquí, no creo porque se non iba ao tiro, entonces metíamos no río, removíamos un pouco a terra, as pedras que había por aí para ver se salía algún bicho, cando xa os sacábamos, tiñamos na rede, metíamos en bandexas, os levábamos para unha zona que estaba máis ou menos plana para poder facer todas as muestras e todo. Usábamos materiales como unhas pinzas, creo que tamén usábamos algunhas lupas ou algo así para ver os máis pequenos, e tamén tiñamos aquí un cartel, aquí un cartel para saber que son indicadores sobre o estado do río, da agua. Os macroinvertebrados que atopábamos servíamos como bioindicadores sobre a calidade do estado da auga que a nós nos deu un estado excelente. La clase en la naturaleza me parece mejor que la clase en el aula, ya que en la clase en la naturaleza analizas tú lo que sería en realidad. En aula te ponen un libro que tienes que leer y no ves cómo es, ves la imagen de la planta, pero no estás cerca de ella para investigarla. Y la parte que más me gustó de esto fueron los macroinvertebrados y el fototrampeo. Pero sentíame máis interesado porque facía cousas que eran novas para min e parecíame algo bastante interesante e podíamos ver como é o traballo dun biólogo, creo, que se podría decir así. E gustoume bastante, a verdad. Animadevos con Natural Schooling. Vémonos no campo!